¿Por qué es tan importante el Amadís de Gaula en la historia de la literatura y en particular en la literatura de fantasía? Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy quiero dedicar un video a un tema que me fascina y que es hablar de la más famosa de las novelas de caballerías, que es el Amadís de Gaula. De hecho, vamos a estar jugando bastante con estas dos ediciones, que son las que yo tengo, porque hay una serie de puntos que te quiero contar de por qué este libro tiene una influencia muy específica en la literatura de fantasía de hoy en día, de la que me encanta escarbar y deshebrar y estar pensando continuamente, porque este es un libro muy importante en la historia. Antes de continuar, te recuerdo que empecé una cuenta en BookTok, que por lo general trato de publicar diario, pero ahí me pueden ver un poco más seguido en videos mucho más cortos. Pero hoy vamos a lo que les traigo y es sobre el Amadís de Gaula. Ahora, ¿qué es el Amadís de Gaula? El Amadís de Gaula es una novela de caballerías escrita, y ahorita en lo de escrita vamos a entrar un poquito más a detalle, por Garci Rodríguez de Montalvo entre el siglo XV y el siglo XVI. Por ahí mucho debate por ahí, pero es una novela verdaderamente influyente, como el más alto representante del género caballeresco, que tuvo repercusiones hacia adelante y fue el furor a principios del siglo XVI. ¿Cómo es que yo empecé o cómo yo me enamoré de la historia de Amadís, o por lo menos empecé a entender por qué es tan influyente esta novela? Pues precisamente con mi edición. Esta, como pueden ver, es una edición de Porrúa, de Editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos. Esto para los que no ubiquen o que no sean de México. Esta colección es una editorial local que se dedica a imprimir clásicos. Obviamente casi todos están fuera de derechos de autor, entonces ellos lo publican. A la gente no les gustan los libros de Porrúa porque consideran que tienen diseño feo, pero a mí, más allá del tema del diseño, a mí lo que me encanta de Porrúa es que son buenos, baratos y además están espectacularmente bien hechos desde el punto de vista físico. Todos los libros de Porrúa están impresos en papel offset ahuesado, todos están cosidos y son muy baratos. Entonces yo cuando iba, yo creo que ya en la universidad, me compré esa edición, como me llama la atención, sobre el Amadís de Gaula, este nombre que yo había empezado a escuchar por ahí, y me compré esa edición, pero más que leer el libro, me enamoré de la introducción que viene aquí. La introducción que escribió Arturo Souto Albarce, me parece que era hijo de un pintor gallego exiliado en México después de la Guerra Civil, que me dio a entender toda la influencia cultural que trae detrás el Amadís y todo lo que hizo que el Amadís influyera tanto. Entonces yo creo que he leído más veces la introducción del libro que el libro en sí. Y ahorita les voy a contar cuál es precisamente la versión del libro que yo leí. Ahora, ¿de qué trata el Amadís de Gaula? El Amadís de Gaula es una novela de caballerías y cuenta la vida y las hazañas del homónimo caballero Amadís de Gaula. Amadís de Gaula es hijo del rey Perión de Gaula, fruto de un amor prohibido, en una serie como de reinos inspirados, por así decirlo, en Europa medieval, que como sus padres no están casados, él es hijo de un amor prohibido. Él lo mandan muy al estilo Moisés en una cesta en el río, y lo recoge un caballero, muy al estilo Arturo también. Y él crece y demuestra con su valor, su fortaleza física, su virtud, ser un gran caballero, y se enamora de la hija del rey Lisuarte de Bretaña, que es la princesa Oriana. Y la princesa Oriana se convierte en su dama, en la que él busca y a la que le dedica todas sus hazañas. Y obviamente hay 15,000 cosas que se interponen en su camino, que van a complicar la vida, y Amadís va a tener que luchar contra un sinfín de cosas. Va a tener que luchar contra malos caballeros, malos reyes, traiciones, va a tener que luchar contra el emperador romano, vamos a hablar de eso, va a tener que luchar contra príncipes árabes, va a tener que luchar contra un monstruo tremendo, que también vamos a hablar de él, va a tener que luchar contra un mago malvado, y va a ser ayudado también por un sinfín de caballeros que son parecidos a él, muy al estilo también artúrico. Va a ser ayudado por una especie de hada madrina, y va a ser ayudado por sus padres, y muchas cosas van a pasar ahí. Entonces, ese es el Amadís de Gaula, y es una novela verdaderamente fascinante, si bien no tanto la lectura, ahorita vamos a hablar un poquito de la lectura, sino por todo lo que trae detrás. Y es lo que les decía, este ensayo me ayudó a saber de este libro. ¿Por qué? Primero, Garci Rodríguez de Montalvo no escribió el Amadís de Gaula.
Él refundió un texto anterior cuya existencia es debatida hasta el día de hoy, o su autoría más bien es debatida hasta el día de hoy, y hay varias tesis acerca de dónde salió el Amadís. Hay tesis de que vino de la corte gallego-portuguesa, bretona, por ahí. Y hoy en día parece ser que no hay consenso, porque sigue siendo un debate relativamente álgido, aunque yo creo que este debate fue mucho más fuerte durante la época romántica del siglo XIX. El caso es que esta novela tiene muchísimas influencias de todas partes. Ahora, la literatura de caballerías, como si se recuerdan los videos de historia de la fantasía, es una especie como de sublimación. Una especie como de sublimación de las grandes gestas nacionales, poemas épicos, la materia de Bretaña y las sagas nórdicas y todo ese tipo de cosas que están como en la nube enorme del sustrato cultural de la fantasía desde el punto de vista europeo, obviamente, que se subliman ante este tema del amor cortesano, caballeresco, los ideales ya de la baja Edad Media ya trocando en la Edad Moderna. El aspecto fundamental es que cambia la concepción del héroe. Aquí ya no estamos viendo esos guerreros grandes barbados tipo Beowulf, que son unos brutotes que después rescataríamos en la figura del bárbaro, sino aquí ya son caballeros, personas que están adiestradas en el arte de la milicia, un arte formal de la milicia, que hacen sus votos, que son ordenados, que tienen obviamente un objeto detrás que casi siempre es el amor cortesano, el amor a una dama, que viene sirviendo algo así como una especie de feudalismo cultural también hacia la figura de una dama, que también la dama, que en el pasado no era valioso o básicamente era un objeto, ¿no? Conseguir una esposa, ahora se convierte como en el fin de la búsqueda de este tipo de héroes. El héroe en este caso también, como Amadís, es sublimado en el aspecto de que ya no es esos hombres así enormes, barbados y demás, sino que ya se considera como, piénsenlo como el dos tipos de héroes fantásticos, el tipo Conan o el tipo más conocido como caballero, así, ahora sí que con su radiante corcel, y al que se le dice incluso en el libro varias veces que se refiere que hasta las mujeres se avergüenzan de verlo porque es muy, muy, muy hermoso físicamente. Entonces eso es completamente diferente. Se cree que hay que la cortesanía, las caballerías influyeron en hacer que descendiera esta concepción del héroe como guerrero así de la tribu y también el tipo de héroe de las gestas nacionales, de los cantares de gesta y de y demás, a una especie un poco más sublime, más idealizada física y moralmente del héroe que era. Entonces, increíble porque nos muestra un parteaguas. Y hoy en día, hasta que leemos fantasía, existen dos veces este tipo de héroes, ese tipo de salvajes, por así decirlo, que son como grandes adalides de sus pueblos, pero que son al mismo tiempo muy nobles y muy brutos al mismo tiempo al esforzado galán, que es el tipo de héroe que es Amadís, ¿no? También lo que es súper interesante de Amadís es la serie de influencias que trae detrás. Hay obviamente mucho del tema de la materia de Bretaña, obviamente existe el factor de los encantamientos, como les decía, Amadís tiene una hada madrina, que es Urganda la desconocida, que este ser etéreo, obviamente viene de tradiciones más paganas anteriores, pero está un poquito ya también sublimado con la devoción mariana de la Edad Media. Y aparece esta figura como de hada protectora, hada madrina, y su gran rival enemigo es un mago malvado que es el hechicero Arcalaus. Otro aspecto que también viene, se considera que hay algo de influencia un poquillo árabe también porque hay mucha influencia en todo ese tema de las riquezas, los sueños, los tesoros, ese tipo de cosas. Y también hay influencias que ya vienen, ya saben, celtas y demás para allá arriba con el tema de los gigantes, todo ese tipo de cosas. La novela de Amadís es curiosa porque tiene un world building que no es muy firme, es una especie de Europa en el tiempo fuera del tiempo, algo así, porque tiene anacronismos bien interesantes. Es una obra que dice que está situada no muchos años después de la pasión de nuestro Señor, pero al mismo tiempo es una obra que pone al mismo tiempo príncipes árabes con el emperador romano, que por cierto es otro de los grandes villanos que tiene la historia, con personajes como, bueno, esto va a ser en el siguiente libro que va a ser Calafia, y vamos a hablar de Calafia también, que es una reina de las Amazonas, con
reyes de lugares como Gales, que Gaules Gales, como Bretaña, etcétera, ¿no? Hay aspectos que son muy conocidos para nosotros que aparecen en el Amadís, que es mazmorras, aparecen mazmorras, definitivamente escape de mazmorras, asedios a castillos, encantamientos en lugares que podrían pasar hoy en día por mazmorras contemporáneas como el Arco de los Leales Amadores y las Cámaras Defendidas, que son lugares que solamente uno puede conquistar por la virtud. Y está la figura del monstruo, que solamente hay un monstruo en el cual Amadís pelea, que es el Endriago, que no es necesariamente un dragón, pero es una bestia, yo me la imagino medio dracónica, yo creería que es la bestia a la que se tiene que enfrentar el día. Todo esto se confabula para hacer una obra de un sustrato bien curioso, que a mí lo que me gusta pensar de la Amadís es como todas estas influencias que vienen detrás como que se refunden, y fue tan famoso en su época y fue tan popular que generó toda una serie de imitadores, de secuelas. De hecho, García Ríos de Montalvo escribió la secuela, que es Las Sergas de Esplandián. Sergas quiere decir también las hazañas, que cuenta la historia del hijo de Amadís, de Esplandián, que por fin cuando Amadís conquista a Oriana tienen un hijo, pero ella, como no están casados, ella también lo tiene que esconder, lo creen a un ermitaño, y el caballero Esplandián, que es igualito a su papá, en cuanto a hermoso y virtuoso y demás, debe crecer. Que es el segundo libro, Sergas de Esplandián, pero también todo este género de la novela de caballerías, que tuvo una influencia incalculable en cómo pensaba mucha gente a final de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, era lo que los conquistadores tenían en la cabeza. Ese tipo de cosas me llama mucho atención porque es la primera vez que instrumentamos toda esa serie de influencias fantásticas en un género consolidado que se convierte en una industria. Por eso me gusta decir que el Amadís de Gaula es un cruce de caminos en el cual podemos ver atisbos del nacimiento de la cultura popular contemporánea. Cosas impresionantes. En su momento llegó tanta influencia, obviamente, que el género per se, que la novela más importante, perdón al señor Joyce, pero la novela más importante de la historia es una parodia del género de la novela de caballerías. El Quijote es una parodia de una novela de caballerías. Y su influencia es tal, como les decía, en qué estaban pensando los conquistadores cuando llegaron a este continente, que en las Sergas de Esplandián, todo el episodio de las Amazonas, que Calafia, ella reina en una isla que es la isla de California. Y el nombre de California es proveniente del world building de la tradición del Amadís, de la secuela. No necesariamente, no de la primera novela, sino de la secuela. ¿Qué aspectos de la novela fundamental del Amadís tenemos hoy en día visibles en la novela de fantasía? Vamos como por lo más así llano, y es: en el Amadís hay una acción desaforada, hay una narrativa de batalla tras batalla. Es el primero de los libros que podríamos decir que es muy gráfico, en que es muy stabby, ¿no? Ese tipo de fantasía stabby, así de apuñalar de... Y ahorita que estoy leyendo a The Faithful and the Fallen, me estaba precisamente pensando en esto, de cómo se nota mucho, porque a finales de la Edad Media ese tipo de... que hay mucho yelmo abollado, hay mucho seso desparramado, hay muchas vísceras, hay muchas decapitaciones y demás. Todo eso aparece en el Amadís. También aparece una tremenda fijación por la heráldica, que la vemos, yo que obviamente el representante más lúcido hoy en día de obsesionarse con la heráldica de los caballeros es Martin, definitivamente. Y hay una influencia enorme de las novelas de caballerías en la estructura de los juegos de rol, en el caso de la figura del paladín. Amadís es básicamente un paladín. Y la forma, obviamente, la estructura de una serie de misiones que para conseguir un objetivo final, y no es que Amadís considere o llegue a puntos de experiencia, pero sí ese tipo de flujo, ¿no?, de aventura tras aventura, es muy notorio. De hecho, ahorita, este año, después de 20 años de que jugué Ocarina, regresé a jugar Zelda, que me fascina. Y la última iteración, la Era de lo Salvaje, lo que tiene es que Link es literal ya un héroe de caballerías. O sea, antes la figura élfica Peter Panesca de la secuencia de los juegos anteriores, ahora ya literal es un caballero. Un caballero, obviamente, la diferencia es que Link nunca ha sido de la realeza, jamás. Pero ahora que en Era de lo Salvaje, en los dos juegos, 2, 3 considerando Age of Calamity, de la Era de lo Salvaje,
Él ya es un caballero armado, ordenado, escogido por la espada. Por cierto, hay una espada mágica en el Amadís, que es la aventura de la verde espada. Y literal ya vemos a Link como estar peleando literal por todo, que no sabemos si es su dama, pero ya por rescatar a la princesa al final, ¿no? Y batalla tras batalla tras batalla, una serie de misiones, monstruos, ese tipo de cosas. Por eso es tan importante el Amadís de Gaula y me encanta pensar en este libro. Ahora, es una novela de principios del siglo XVI, entonces es muy difícil de leer, además de que es una novela estilo que en el siglo XIX podríamos llamar folletinesco, es decir, se repiten mucho el mismo tipo de escenas de batallas y demás, personajes muy genéricos desde el punto de vista de reyes malvados, caballeros malvados, etc. Entonces, a la mayoría de la gente lo que va a encontrar son son refundiciones de la obra, o resúmenes, o versiones resumidas. Si mal no recuerdo, la única versión completa de la obra que existe es la de Cátedra, que yo no tengo. La Amadís de Gaula son 4 libros, o sea, 4 libros en la novela. Y yo tengo 2 ediciones. La primera es la de Porrúa, que les decía, la de Porrúa lo que tiene, el primer libro está íntegro y los libros 2, 3 y 4 tienen capítulos seleccionados, así que pueden leer eso. O pueden hacer lo que yo hice, que es buscarse una edición refundida que está adaptada al castellano contemporáneo, que en este caso yo encontré esta en una feria de libros de un señor que se llama Fernando Bartolomé, que como esta obra obviamente está en el dominio público, lo que hace es refundir la novela y narrar sus hazañas de una forma mucho más actual para el lector. Y esta fue la que yo leí, y obviamente son capítulos selectos también, pero está bastante bien como por lo menos para darse una idea de la estructura y de la historia. Entonces esta que publica, dice editorial Nautilus, no sé, me parece que es coedición, no sé. Nunca he oído hablar de esta editorial, pero está bastante decente para leerlo. Entonces son las 2 opciones, o ya si son valientes aventarse a leer la de Cátedra. Pero yo no creo, entonces, que ni siquiera lo que yo leí. Entonces yo les recomiendo o una versión resumida con el español antiguo, o una versión completamente modernizada en la cual, como dice este señor, ha quitado todo, ha rasurado todo el tráfago, es decir, todo lo que él sentía que sobra de la novela. Entonces, esas son las maneras de leerlo que yo les recomiendo para darse una idea. Obviamente hay partes emocionantes, pero hay partes que van a decir que se les repite mucho, porque como en las novelas antiguas o como la literatura de antaño, no estaba hecha para que uno leyera de tirón, estaba hecha 100% para que uno leyera sosegadamente, o en episodios, o se los narraran a uno. Imagínense en una sala, por ejemplo, en García Rodríguez de Montalvo, Comendador de Medina del Campo, allá en su sala con señor, con los lebreles, los perros a sus pies, y la gente ahí narrando las aventuras. Imagínense más o menos que así era como se solía narrar ese tipo de historias. Entonces eso es lo que hay del Amadís. Eso es porque me encanta platicar, pensar acerca de esta novela tan importante para el género. Y cuéntenme si ustedes han leído El Amadís de Gaula, si han leído alguna otra novela de caballerías, qué piensan de esto, qué otra influencia se imaginan que pueden ver al día de hoy en la fantasía de la estructura, los sentimientos, los pensamientos de la novela de caballerías al día de hoy. No se les olvide darme like, suscribirse, comentar, y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.